Muy buenos días, es un gusto para nosotros estar participando en ID Foro. Mi nombre es Cristian Arias. Vamos a hablar un poco de los temas, de los retos y oportunidades que tenemos de la adopción de la firma electrónica en el sector financiero. Y sobre esto vamos a hablar un poco también del tema del efecto paradigma. Y el efecto paradigma, pues, es no buscar soluciones revolucionarias a problemas del día a día, sino que mantener siempre lo que ya se utiliza día con día y que pensamos que funciona. Y hay un ejemplo muy particular de esto, y pues está la historia de los relojes suizos automáticos, que día con día estaban acostumbrados a utilizarse y era lo que funcionaba. Y directamente, o para diferenciarse un poco del mercado, un mismo suizo hizo la diferenciación de poder hacer un reloj a partir del cuarzo. Pero todo esto igual no fue aceptado por el mismo mercado local. Entonces hizo que esta persona adoptara que la idea quizás no era tan buena, pero directamente esta idea al final sí dio muchos resultados, y por lo cual los japoneses comenzaron a introducirse en el mercado de la relojería. Al día de hoy, esos relojes también se utilizan y pues revolucionó mucho el mercado de la relojería. Ahora bien, igual con la parte de la firma electrónica. Por ejemplo, vamos a hablar un poco también del tema de los retos en la banca en este aspecto, que muchas veces siempre hemos tenido la diferenciación de que todo se hace de manera presencial. Y algunos de los retos que se tienen en la parte de la banca, teniéndolo como también un actor principal de estos retos y oportunidades que se pueden dar, de que constantemente deben innovar cada uno de sus procesos de cara a la transformación de los usuarios, porque no quieren demorar realmente tanto tiempo en realizar sus procesos y resolución de sus casos como tal. Una de ellas es, por ejemplo, la falta de la claridad de la legislación en país. Normalmente, esto es uno de los factores realmente que afectan bastante, porque se da mucha falta a veces de información o mucho problema a la hora de poderlo interpretar directamente. Por lo cual, a la hora de revisar esta legislación, se vuelve un problema poder interpretar para poder implementar realmente esta parte de la firma electrónica. Por ejemplo, hay algunas instituciones bancarias que lo implementaron, pero por no conocer realmente la legislación de su país, pues toda esta implementación no dio frutos. Y así, por ejemplo, también otro de los retos que tenemos en la parte de la banca es poder tener procesos heredados, automatizados de manera física, siempre pensando en que estos documentos se iban a generar físicamente. Por ejemplo, los procesos que se implementaron en el pasado y aún antes de pandemia, por ejemplo, siempre estaban pensados en realizarse de manera presencial el cliente en el banco. Ahora, hoy en día, pues sabemos que esto ya debe cambiar y ahí es donde se da otro de los retos. Esos procesos que tenemos ya implementados y que están pensados siempre de manera presencial, que el cliente esté en un banco, deben cambiar para poder implementarse un proceso de firma electrónica que funcione realmente en la banca. También otro de ellos es poder identificar con qué proceso se va a iniciar, porque eso es uno también de los retos específicos. A veces tenemos muchos procesos a nivel de la banca por los cuales se tienen que iniciar. Y el reto normalmente, o lo que normalmente se quiere llevar, es el proceso más complicado, con lo cual tampoco no es el camino más adecuado. Normalmente tratamos de ir de lo más sencillo a lo más difícil. Ese creo que es uno de los puntos más importantes a la hora de la implementación y la adopción de la firma electrónica. Muy bien, Cristian, gracias.
Aprovechando un poco lo que tú comentabas, realmente quizás parte de las oportunidades que nosotros hemos logrado identificar en nuestros mercados y en sectores como por ejemplo la parte financiera y mucho en el tema de fintech, que últimamente ha sido uno de los incursionadores principales de todo el tema de transformación digital, donde hemos visto que estas empresas están cambiando la revolución de la manera en cómo hacen su trabajo, porque ya no tienen oficinas, muchas de estas presenciales, sino que son totalmente virtuales y están pensadas 100% enfocadas en la experiencia con el usuario y que todo sea totalmente digital. En este sentido, de acuerdo a los retos que tú mencionabas, el estudio pasado que hacía en enero de este año Forrester comentaba que los primeros o principales que están incursionando en el tema de la adopción de la firma electrónica están siendo principalmente los fiduciarios, la parte financiera, la parte de fintech. Ellos son los que han adoptado estos, digamos, pilares en este momento que les van a permitir a ellos poder hacer y crecer sus negocios de una manera transversal, que no requieran de que exista intervención humana entre el cliente y la persona que está por detrás atendiendo sus gestiones, solicitudes, y por lo cual el estudio menciona que a las empresas que brindan este servicio, como por ejemplo nuestra empresa a la cual nosotros nos dedicamos, estamos catalogados como empresas que prestan servicios de productos que pueden permitir hacer esfuerzos de transformación digital y ayudar a la parte financiera a poder llevar a cabo sus transacciones comerciales, pensando mucho más en el tema de la regulación y la parte legal, que debe de existir un mutuo acuerdo entre tanto la parte de la banca como también la persona final, que en este caso serían los usuarios de ellos. Eso pues nos abre a nosotros un mundo de oportunidades, de las cuales podemos mencionar tres principales. Tú mencionabas particularmente la parte de las regulaciones. Estamos viendo que constantemente existe mucho tema de algo que no se logra llevar esa barrera a cabo porque existe mucho desconocimiento, que es algo que tú mencionabas, la parte del desconocimiento, y ahí es donde nosotros entramos porque tenemos que crear esa oportunidad para ayudarles a estas organizaciones a poder entender cómo tienen que dar el primer paso, pegado con la normativa institucional que tiene cada uno de los países, porque nos hemos dado cuenta en el sector de Centroamérica, Suramérica principalmente, que es el sector donde nosotros nos movemos. Cada uno de los países tiene sus regulaciones, sus normativas, son diferentes, son cambiantes y tenemos que ver cuál puede ser la manera de adopción de cada uno de ellos para ofrecer la solución correcta. En ese sentido, el principal pilar y del cual creo yo que en este discurso deberíamos de enfocar principalmente y quedarnos con esa idea es de crear un ecosistema digital. ¿En qué se enfoca el crear un ecosistema digital? La idea de crear un ecosistema digital es poder tener interconectadas todas mis aplicaciones que a mí me permitan de alguna manera poder tener visión total del proceso de principio a fin, y eso me permite a mí poder identificar cuál va a ser el origen de cuál va a ser el proceso con el cual voy a iniciar. Y nos hemos topado con casos donde las organizaciones quieren comenzar con un proceso que no principalmente es el más simple, sino que se quieren ir al proceso más complejo, y eso muchas veces ha entorpecido o ha dilatado que las cosas caminen de la manera correcta. Por lo cual, los fundamentos principales de los cuales nosotros vamos siempre tratando la manera de apoyar para que se pueda llegar a dar a cabo un tema de transformación digital acompañado con la firma electrónica avanzada, siempre es tener un ecosistema digital que tenga 4 o 3 fundamentos principales. Número 1, la parte versátil debe ser un sistema que sea capaz de interconectar diferentes plataformas o que exista una única plataforma donde yo pueda tener entrelazados mis servicios para que exista
un proceso de unicanalidad, donde yo pueda servir a mi cliente desde el origen, desde donde está haciendo una gestión, desde donde me está solicitando una información, que yo pueda habilitarle los procesos a las personas donde quiera que estén. Eso requiere de mucho esfuerzo y requiere de sistemas que tengan la capacidad de poder disponer al público en general, a los usuarios de estos sectores, que puedan habilitarles fuentes, medios. En este caso, hablemos de apps, hablemos de portales web, hablemos de cualquier otra herramienta donde ellos puedan de alguna manera gestionar, puedan crear una solicitud, puedan pedir ya sea algún cambio de algún tipo de producto que están realizando o simplemente crear una apertura de una cuenta nueva. Eso debe de ir acompañado por detrás de una transformación completa, porque los sistemas que están por detrás deben de tener la capacidad de poder automatizar el proceso. El end-to-end debe de existir desde que la persona generó, debe de existir una trazabilidad completa para que estas personas puedan saber realmente qué está pasando. Y nos hemos dado cuenta en los últimos proyectos que hemos estado implementando en el sector financiero, donde su proyección de aquí a 2, 3, 5 años siempre está orientada en la experiencia del usuario. Entonces, las instituciones financieras lo que buscan es mejorar esa experiencia, que yo como usuario, cuando llego a hacer una gestión o llego a hacer una solicitud a mi banca móvil, a mi banca electrónica, pueda estar informado del proceso, pueda saber en qué etapa se encuentra, puedo saber si ese proceso ya pasó a la siguiente etapa, qué necesitan adicional, qué son las otras cosas que yo tengo que agregar para poder de alguna manera fluir dentro del proceso. Y en ese ecosistema, las plataformas deben de tener una herramienta que permita diseñar un proceso completo, donde parte de la información que provea, en este caso, el cliente final, pueda también ser parte de la información que puedan tener a disposición todos los colaboradores internos de la organización. Y al final de todo, la plataforma debe de garantizar una integración completa. El tema del Open Banking nos está abriendo la oportunidad de poder hacer diferentes cosas en el sector, de tal manera de que todo esté pensado y centrado en el cliente. Todos estamos descentralizando la información en el cliente, pensando en que la información que ya tenemos del cliente pueda ser útil para que él pueda hacer cualquier otro tipo de gestión, una compra, una transacción, adquirir nuevos productos o servicios, pero no solamente entrelazado en mi mismo entorno, sino que ponga a disposición esa información para que pueda existir la posibilidad de que otras instituciones o personas o en este caso comercios afiliados con los cuales yo trabajo tengan la información de alguna manera entrelazada para que pueda haber una comunicación tridireccional, donde exista el cliente como primer factor, los comercios afiliados o en este caso otras entidades o instituciones y el principal actor que sería la institución financiera. Todo esto, ¿cómo lo relacionamos con el tema de la firma electrónica? Y aquí es donde viene el punto importante y la parte medular. Realmente todos los procesos están focalizados en el paperless, el no tener papel, el poder hacer un trámite, un proceso desde el origen sin que exista la posibilidad de que las personas tengan que entregar un documento y asistir a una agencia para poder firmar un contrato. Eso ya quedó en el pasado. Ahora las nuevas generaciones ya no quieren, ya quieren hacer todos los procesos desde sus dispositivos móviles. La manera debe de ser fácil. La parte financiera lo ha entendido y muchos de los mercados del sector financiero ya lo están haciendo. Sin embargo, todavía existen esos paradigmas de cómo debo de realizar esos procesos, que era lo que Cristian mencionaba. En este caso, nosotros podemos apoyarles para poder tener un ecosistema completo
acompañado de una integridad completa de la información, desde la información que sale del origen que yo como usuario final entrego a la entidad en este caso que sería el banco. ¿Cómo garantizamos de que es la persona? ¿Cómo garantizamos de que esa información es correcta? Y para eso existen certificados cualificados que me permiten a mí tener una certeza real de que esa persona es quien dice ser y que fue quien dijo que debía de haber firmado esos documentos. Por lo cual la identidad digital aquí cobra muchísimo más peso y tenemos que estar pensando en que no solamente el tema de firma electrónica va amarrado a un documento y que a dónde vamos a ver la firma, a dónde vamos a estampar ese grafo del documento. Eso no funciona de esa manera. Existe un certificado y aquí es donde las empresas y los bancos están buscando socios aliados estratégicos que les permitan poderles hacer ver de qué manera, cómo funciona este tipo de servicios, porque aquí hay mucho desconocimiento y realmente lo principal es que tenemos que identificar la persona, tenemos que saber quién es esa persona que está por detrás, cómo garantizamos esa seguridad. El área de tecnología, los profesionales de tecnología en las diferentes instituciones de la banca van a estar enfocados muy en pensar cómo voy a garantizar o cómo voy a tener los controles necesarios para poder saber de que esa transacción que se está manejando en ese momento o ese proceso que se está realizando, voy a garantizar que no voy a tener un problema más adelante con una auditoría, con un problema jurídico. Por tal razón, el tema de identidad digital permite que existan posibilidades como el tema de biometría, reconocimiento facial, inteligencia artificial, que habilitan las capacidades y las posibilidades de poder tener un entorno completo de la tecnología que está hábil o disponible para los clientes, para que estos clientes puedan utilizarla y de esa manera el que está sirviendo el servicio, que en este caso es el prestatario, la fiduciaria o el banco, pueda tener el control completo de toda la información que está brindando. Por tal razón, es importante no solo garantizar realmente la integridad de los documentos que me está entregando, los documentos van a ser sellados y firmados electrónicamente, pero también yo necesito tener el control y saber realmente que la persona que está por detrás de ese dispositivo o detrás de ese portal dijo que era la persona correcta. En este caso existen diferentes alternativas de cómo poder medir eso y para eso estas herramientas proveen disponibilizar que sea absoluta la persona, que yo pueda reconocerlo. No hay posibilidades de que pueda existir un olvido, todo queda trazable, no puede ser transferible esta información a otra, por lo cual existen herramientas que nos permiten de alguna manera tener ese control total y es por lo cual nosotros podemos de alguna manera apoyarles. En ese sentido, yo invito a que puedan tener de su lado, nos puedan de alguna manera consultar. Nosotros hemos dado muchas capacitaciones a diferentes instituciones dentro de la región, donde vamos desde el principio tomando cuáles son esos procesos que les van a permitir a ellos llevar a un ecosistema completo de transformación digital, pero más allá de eso, como el tema de la adopción de la firma electrónica en este momento, que es algo importante, vital, por el tema de efecto pandemia, que igual las personas ya se acostumbraron, ya no quieren llegar a una sucursal, es importante también tener el conocimiento de cómo funciona. Esos paradigmas se tienen que ir rompiendo, tenemos que comenzar ya a pensar en diferentes niveles de cómo podemos a nivel de tecnología lograr disponer esa información. El onboarding digital es una de tantas formas de cómo se puede hacer. Sin embargo, aquí debemos de pensar no solamente en cómo lo están haciendo otros países, porque podemos ver el ejemplo de países como Europa
Suramérica, que tiene muy avanzados estos temas. Sin embargo, dentro de Centroamérica todavía existen esos paradigmas. En el caso de países como Honduras, El Salvador, que justamente han estado adoptando recientemente el tema de la firma electrónica avanzada, es importante de poder poner de información que necesiten tener a la mano las entidades entidades gubernamentales de alguna manera están apoyando e incursionando este tema, pero aquí la pregunta es quién va a ser el socio estratégico o la empresa aliada que va a poder ofrecer o distribuir estos servicios. Aquí es donde hay que buscar no solamente la herramienta, sino también garantizar que el ente que está por detrás o la persona que en este caso va a proveer el servicio sea una empresa que pueda tener un respaldo internacional y pueda ser certificado, capacitado y pueda tener de alguna manera todo el contexto completo de cómo está funcionando en cada uno de esos países, porque cada uno tiene su particularidad y es muy importante tener claro cómo funciona en cada uno de ellos y por eso de alguna manera creo que es importante que se pueda tener vocación hacia empresas que puedan proveer este tipo de tecnología. Agradecemos mucho el tiempo que estuvieron con nosotros. Esperamos que la información que hayamos proporcionado sea de su agrado y muchas gracias. Pablo y Cristian, bienvenidos aquí a este segundo escenario. Por favor, tomen asiento. Gracias. Gracias. Bueno, damos aquí la bienvenida a Pablo y Cristian. Pablo y Cristian no lo hemos comentado al principio, pero forman parte de esta nueva versión de este modelo, de este formato del ID4 2021, en el que hemos tenido la oportunidad y en el que tendremos la oportunidad a partir del día de hoy y en el día de mañana de poder contar con personas aquí en el plató. Hemos tomado medidas biosanitarias de acuerdo a la regulación y a las sugerencias del Ministerio de Sanidad para poder tener personas dentro del plató de grabación y devolverle al ID Foro, y al igual que a muchos eventos, esta esencia de presencialidad o de hibridez que siempre ha tenido. Ahora híbridos de presencialidad, que es como ha nacido, que es la oportunidad de poder compartir en la misma sala, en el mismo espacio, una conversación o una reunión, esperando y cruzando los dedos para que el año que viene pues, podamos encontrarnos de una forma dentro de la organización que se requiera, pues de una forma presencial. Entonces, bienvenidos Pablo y Cristian, que nos acompañan, han viajado aquí al plató de Barcelona desde San Salvador y estamos muy contentos de verdad y muy agradecidos, primero, de que estén aquí, segundo, de que hayan atendido nuestra llamada para poder participar en el ID Foro del 2021 y bueno, desde este momento decirles que son miembros del foro y que esta es su casa y que contáis con este espacio siempre que lo necesitéis. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Y comienzo por uno de los puntos básicos. Han comentado allí, acabo de decir que vienen desde San Salvador, sin embargo, ustedes han estado comentando experiencias que vienen de múltiples países. Para que el público que está aquí se pueda ubicar sobre quiénes son ustedes, dónde están, ¿podrían contarnos dónde están trabajando para darle una ubicación geográfica al discurso? Claro que sí, Donald. Te comento, Giga es una empresa multinacional que nació hace más de 25 años en la región de Sudamérica. Principalmente la oficina central está ubicada en Bogotá. Tenemos sede también en Colombia y hace más de 6 años se formó Giga El Salvador, que es de quien nosotros dos formamos parte. Sin embargo, toda la empresa siempre ha estado enfocada en el tema de transformación digital, por lo cual nosotros vemos toda la parte de Conosur, desde la parte baja
hasta la parte alta de Centroamérica. O sea, tenemos cubierto prácticamente toda la región y de las 3 oficinas manejamos todas las operaciones que nuestros clientes requieren. Interesante. Tienen casi la misma cobertura que la Ediforo, porque van desde el cono sur hasta la parte alta de Centroamérica. Pues muy bien, pues un poco dando aquí. Tengo solo un par de preguntas porque la presentación ha sido bastante clara. Sin embargo, quería comentarte, Cristian, cuando estuviste hablando en la presentación, una de las cosas que comentabas era que dentro de las implementaciones o dentro de las oportunidades que se abren para la banca en materia de firma electrónica, pues pasan por un condicionamiento o por una necesidad de tener claridad en la legislación. Y esto es una cosa que para los que nos siguen desde el día de ayer habrán visto. Salió múltiples veces en los paneles, además de que hemos contado con varios abogados y especialistas en la materia. ¿Qué es esto? Es un factor recurrente. Entonces, te hago la pregunta. En el sector bancario y en los países en los que trabajan, ¿existe ya esta claridad? Es decir, ¿crees que esta claridad que es necesaria existe realmente y estamos listos para implementaciones de este tipo en el sector bancario? Bueno, tal vez acá un poco va cambiando un poco a poco, tal vez de cliente a cliente. Hoy en día realmente siento yo que hay muchas entidades que están haciendo su trabajo, pero todavía hay mucho por hacer en ese sector, porque no solamente en la parte de cumplimiento y la parte también legal, que son factores que se cruzan en esta parte, ¿verdad? Sino que también, más que todo, en la claridad de cómo implementarlo al final de cuentas y que esto tenga validez legal al final. Porque por lo menos en la experiencia que nosotros hemos tenido, he visto muchas entidades, muchos bancos, que han implementado soluciones y piensan que tiene validez legal. Cuando al final, ya cuando hacemos nosotros la consultoría directamente con ellos, nos damos cuenta que realmente no tienen validez y que corren un gran riesgo el hacerlo de esa manera. Entonces creo que todavía hace falta mucho por hacer en términos de que puedan entenderse tanto la parte legal y con la parte también de la tecnología, que esto pueda unirse, porque normalmente son 2 áreas que están peleadas normalmente. Entonces, aquí es donde realmente es un reto también para las entidades, en este caso financieras, poderlo implementar de manera correcta y poderlo comprender mejor. Ya, seguro. Y me hace mucha gracia que hables de que la parte legal y la parte tecnológica están peleadas. Ojalá que la pelea no sea muy grande. Para los que estudiamos o los que venimos del área del derecho, encontrarnos con el área de tecnología, bueno, siempre es bonito, y por lo menos eso es lo que piensa uno. No sé qué tanto piensan del área tecnológica, pero no, hablando ya más en serio. Comentas que hay esta, bueno, vamos a llamarla fricción, en todo caso, que pueda haber entre los sectores jurídicos, los sectores de tecnología, incluso los sectores de usuarios. Y lo comento particularmente porque en el área de banca, fintech, sabemos que los departamentos de cumplimiento normativo son departamentos muy grandes y muy fuertes. Esto es normal en cualquier sector donde la regulación sea muy dura, pues esto ocurre. Entonces, aquí una pregunta como para cerrar el círculo de lo que estaba comentando. ¿Crees que además de esta claridad en la parte legal, es necesario hacer adecuaciones en la parte tecnológica o crees que el tema tecnológico ya está listo y esto es un tema simplemente de claridad legal? Sí, yo creo que las herramientas, la tecnología ha avanzado bastante. Normalmente a veces va al revés un poco ese tema, es decir, y eso es un tema también de día a día, ¿verdad? Que normalmente la parte de cumplimiento y la tecnología nunca logran alcanzar las necesidades también del negocio, pero creo que en este caso tenemos todo ya lo necesario para poderlo ejecutar de manera correcta. Creo que acá, más que todo, lo que falta por hacer es tener esa claridad de que al final un documento firmado y la firma como tal no es el grafo en un documento, por ejemplo, sino que es esa identidad digital que al final me va a garantizar que la persona que firmó ese documento
es ser quien dice ser. Entonces, creo que al final esa es una de las cosas más importantes. Es decir, ya lo podemos hacer. La diferencia es saber cómo lo vamos a realizar y tener la formación. Y realmente no es tanto, tal vez en ese punto de que no exista la información tampoco, sino que todas las cosas están dadas hasta la información. Simplemente es de tener a alguien que lo pueda guiar por ese camino, que tenga ese conocimiento, y pues ahí es donde nosotros estamos ayudando el día de hoy a las empresas. Pues aquí, Cristian, rescato de lo que comenta Cristian, que hace falta guías dentro de este proceso, que no voy a preguntar si son guías legales o tecnológicos, para no entrar en una diatriba sobre esta clase de fricciones. Pablo, dentro de tus comentarios, dentro de la presentación, hacías comentarios sobre la necesidad de la integración digital, o integrar o adoptar el tema de la firma electrónica en un ecosistema de forma integral. Sí. Además del tema de la firma electrónica, pues asumo y presumo de lo que comentaba, que ves como necesario que se consideren otros sistemas, otras aplicaciones, otras clases de tecnologías para poder dar respuesta a las necesidades del sector financiero. ¿De qué otro sistema estamos hablando aquí? Pues mira, en el tema de un ecosistema realmente digital, se basa realmente de poder interconectar aplicaciones. El poder interconectar aplicaciones no necesariamente habla de una aplicación, pueden ser varias. Sin embargo, en el largo del tiempo que nosotros tenemos trabajando en la parte del sector financiero, hemos detectado un par de herramientas que pueden ser de mucho uso para poder lograr tener un ecosistema. Por ejemplo, ya te voy a mencionar directamente algunos títulos, no con nombres, sino más bien del tipo de caso, de las herramientas que pueden aplicar, cómo pueden estas interconectarse entre ellas. Hablemos del caso de, para automatizar un proceso de negocio, pues tú necesitas tener un proceso que inicie, ya sea a través de un documento que se generó digitalmente o que alguien te lo ingresó a través de un dispositivo móvil, y eso requiere de que tú tengas, número uno, una app, ¿verdad? Y esta app pues puede ser de las apps que ya existen en el mercado, pero muchas veces en el sector financiero, por el tema del recelo y también el tema de poder resguardar la información propia y las particularidades que requieren de las normativas de cada uno de los bancos, dependiendo del cumplimiento que les exige la superintendencia de cada país, ellos adoptan a crear su propio desarrollo. Pero esta herramienta realmente necesita un backend, necesita por detrás tener algo que la soporte, y ahí es donde ya puede entrar un BPM. Ya hablamos ya directamente de un sistema que te captura la información que fue originada por un usuario. En este caso hablemos de una persona que está solicitando un proceso de crédito, y el proceso inició a través de capturar sus documentos, la información básica. Eso tuvo que haber llegado a una área de análisis para que pueda continuar con las siguientes etapas, y el BPM juega un rol importante, donde ya tiene que el BPM manejar las reglas del negocio, definir cuáles van a ser cada una de las etapas por las cuales va a pasar, pero adicional a eso tiene que conectarse con otras aplicaciones. El core bancario, que es el principal herramienta que utiliza el sector financiero para poder manejar todas sus transacciones, necesitamos ir a conectarnos con listas, necesitamos saber si esa persona pertenece a una lista que pueda ser validada y que no esté en lista de cautela, o su scoring, cómo está su récord crediticio de la persona para poderle dar una respuesta. Entonces, debe de existir interconexión entre diferentes aplicaciones, y al final todas estas pertenecen a un ecosistema, donde entra el tema de la firma digital, como lo comentábamos, integrado con esta parte que hereda la parte inicial de la tecnología, porque es quien da soporte a la transacción y quien te soporta realmente que tú estás haciendo un trámite con la otra persona, pero que te engloba totalmente el proceso, y al final tú vas a tener un proceso que puede ser auditado, y pues vas a tener todo el respaldo de la garantía de que efectivamente todo se manejó en una herramienta completa. Yo rescato de esto que estás comentando sobre el scoring crediticio que puede tener una persona, y siempre lo vinculamos al tema de los datos
que me pertenecen a mí. O sea, aquí ya no solamente estamos hablando de que puedas rescatar la información de una transacción, sino que estamos hablando que estás rescatando información de mi background, de mis antecedentes, en todo caso crediticios en este momento, caros, financieros, a los que fueran. Y esto nos lleva directamente a hablar de un tema que es el tema principal de este foro, que es la identidad digital. Lo comentabas también tú en la presentación, en una de las últimas slides, hablabas de la necesidad de identificar digitalmente de una manera robusta. ¿Cuál es la propuesta aquí? ¿Estamos hablando de biometría o estamos hablando... Hablo de biometría porque es una de las cosas que sale normalmente, pero sospecho o infiero que hay algo más aquí, porque estamos hablando aquí ya de conexiones y aquí me corregirás todo lo que quieras. Veo que también has hecho referencia a la posibilidad de conectar con bases de datos que me identifican a mí como persona. Sí. Miren, en este tema realmente existen varias maneras de poderlo hacer. Para poder tener el entorno del ecosistema completo, tú necesitas aliarte de herramientas que te permitan poder identificar la persona, como bien lo mencionaba Cristian. Y aquí no va más el tema de tener la documentación y respaldar eso, sino que saber también que yo soy la persona que digo ser. Y para eso podemos hablar de biometría, reconocimiento facial, podemos hablar de inteligencia artificial, que son componentes que se suman a la lista de poder tener diferentes validadores que pueden ser no solamente uno, incluso pueden haber diferentes validadores como un OTP que te puedo mandar un mensaje de texto a ti para saber de que tú diste esos datos y que tú vas a garantizar que en ese momento esa transacción que yo voy a procesar, pues eres tú realmente quien está dictaminando que vas a dar el visto bueno de la aprobación del sí. Entonces, va a depender realmente en el sector financiero, no existe, digamos, el paso 1, 2, 3 que se debe de cumplir de la manera exacta, sino que depende de cada caso de uso y cada caso de negocio. El onboarding digital, tú lo puedes ver, en un país se comporta diferente a otro. Unos pueden tener validación con un tema de reconocimiento facial, otros pueden tener validación con OTP y un tema de biometría, y esto puede ser totalmente cambiante. Lo importante acá, tal vez, Donald, es que lo que debemos de rescatar es que todo eso que está disponible es parte de lo que nosotros tenemos prácticamente como dentro del entorno de aplicaciones o soluciones que podemos utilizar para poder garantizar, que realmente esa es la duda que todavía existe en nuestro mercado, cómo yo voy a hacer una transacción de manera digital. La no presencialidad, realmente cómo yo voy a garantizar de que sí se hizo efectiva esa transacción y que va a ser válida de ante un juicio, un juzgado o algún trámite que yo tenga que dar fe de que eso fue correcto. Siempre vuelve a entrar en el tapete, pues siempre vuelve a estar sobre el tapete el tema de la legalidad, de la utilización en juicio, y es normal, porque en el caso de una financiera, pues el análisis de riesgo siempre está en el top of mind de todo el mundo, de decir, yo te presto dinero, pero ¿cómo lo voy a recuperar? Correcto. Y qué es lo que va a pasar. Así que rescato de aquí que forma parte, igual los sistemas de identificación o el doble factor que estabas comentando con el OTP, por ejemplo, vinculado a un dispositivo, dentro de ese ecosistema digital del que hablabas al principio, en el que la firma debía estar integrado. Nos queda tiempo para una pregunta más y quisiera abordar, no sé quién lo ha comentado, pero bueno, es para los dos en todo caso. En el año 2021, donde nos encontramos, 17 de noviembre del 21, por si acaso a alguien se le olvida que estamos en vivo y en directo, cada vez son más las personas que utilizan estrictamente o exclusivamente el teléfono celular o la telefonía móvil para poder hacer uso de los servicios bancarios. En unos casos, porque la movilidad ha llegado como para hacer una respuesta integral también a las necesidades que tiene el sector, a la inmediatez que necesita el sector. En otros casos, igual en América Latina tenemos muchos de estos casos, donde más que una tendencia se convierte en una necesidad,
porque la penetración móvil es mucho mayor que el de banda ancha, por ejemplo, porque es más fácil que yo compre un celular a que yo tenga una computadora en mi casa con internet estando allí. Entonces, ¿cuál es la propuesta que hay aquí en materia de movilidad para el uso de firmas? Y lo pregunto porque lo han sacado ustedes en la presentación. Sí, tal vez aquí la intención es pues dotar de toda la capacidad de poder tener herramientas tecnológicas que lo podamos realizar desde cualquier lugar. Es decir, no tener que, por ejemplo, obviamente que habrán casos, y aquí tú que eres abogado sabes mejor que nada, ¿verdad? Que, por ejemplo, no me voy a poder casar a distancia, pero... Todavía. Todavía no. Todavía no. Pero obviamente habrán cosas que podremos hacer y, por ejemplo, en ese punto, ahora se está pensando mucho en los millennials, en cómo ellos lo hacen al día de hoy, cómo les gusta hacerlo, y la mayoría realmente espera que poder comenzar y terminar en un dispositivo móvil sus transacciones. De hecho, por lo menos yo traté de pasar todos mis productos financieros a un solo banco porque me permitía poder hacer las transacciones desde mi teléfono móvil sin tener que movilizarme a un lugar a pagar y a sacar el dinero, con lo que ahora implica pues a nivel de salud también. Entonces creo que ahora más que nunca tratamos de buscar soluciones a través de los dispositivos móviles, y pues esto nos permite poder agilizar los procesos, darle facilidad al usuario, porque también tiene que esa otra componente, y terminar cualquier proceso que inicie de manera fácil desde su dispositivo móvil. Al final creo que ya todos 7/24 tenemos nuestro dispositivo hasta para despertarnos. Creo que eso es como lo que ya hoy en día, y se va a quedar ahí por lo menos hasta el momento, hasta que no nos implanten algo tal vez en el brazo, pero creo yo que ahora más que hoy que todo este tiempo tenemos que ir hacia ese lado. Así es. Cristian, Pablo, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por atender el llamado de ID Foro y su participación en el ID Foro 2021. Muchísimas gracias por viajar desde El Salvador hasta Barcelona para poder tener este encuentro con nosotros, esta presentación y esta entrevista. Esta es su casa, son miembros del foro desde este año y saben que este espacio lo pueden utilizar cuando quieran. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Un gusto.